Listo, muy bien. Entonces vamos a continuar con el deterioro para el año número 2. Entonces calculamos valor en libros. Ya hicimos desmantelamiento, hicimos depreciación acumulada y también hicimos desmantelamiento del año 2. ¿Listo? Después de allí, entonces vamos a calcular valor en libros. ¿Listo? Entonces para calcular valor en libros, entonces tomamos el costo. Sí, lo que nos valió la maquinaria, 16.007.346. Le aplicamos las depreciaciones acumuladas que tengamos hasta el momento. En este caso tuvimos una del primer año, que fue de 500, de 889.297. Y una que acabamos de calcular. Listo, una de 839. Listo, entonces da 1.729.189. No tuvimos deterioro acumulado hasta el momento, entonces va a ser un deterioro de 0. Y pues el valor en libros, ¿qué va a ser? El costo menos depreciación acumulada menos deterioro acumulado. ¿Listo? En nuestro caso, pues nos da esos 14.278.157. Después de calcular valor en libros, entonces calculamos valor recuperable. ¿Sí? El valor recuperable se calcula como el mayor valor entre estos dos. Valor razonable menos costos de realización de la venta y el valor de uso. ¿Listo? Entonces, valor razonable de la venta del activo. En este caso fueron 9 millones. Miremos que para el año 2, el precio del mercado, ¿sí? El valor del mercado, era equivalente a 9 millones de pesos. ¿Listo? Y se van a pagar unas comisiones del 5% del valor de la venta en caso de que se fuesen a vender. ¿Listo? Entonces, 5% por 9 millones, pues nos da 450.000. ¿Listo? Entonces, 9 millones menos 450.000 nos da 8.550.000, que sería el total del valor razonable menos los costos de realización de la venta. Entonces, 9 millones menos 450.000 nos da 8.550.000 pesos. ¿Listo? Después de eso seguimos con el valor de uso del activo. Ya estamos en el segundo año, ya hemos finalizado segundo año. Entonces, ¿cuántos años nos quedan de vida útil de ese activo? Pues ya tendremos que hacer el cuadro hasta el año número, ya no hasta el año 17, sino hasta el año 16. Y miremos que ya los flujos futuros que se van a percibir ya no van a ser de 10 millones, ¿sí? Ya sucedió algo que nos limitó los flujos futuros, ya no van a ser de 10 millones, sino que van a ser de 9 millones al año. Entonces, hacemos la proyección de esos flujos futuros de caja al año, nos daría 9 millones de pesos. ¿Sí? Entonces le ponemos 9 millones desde el año 1 hasta el año 16. ¿Por qué hasta el año 16? Porque ya han pasado 2 años en los cuales hemos percibido los flujos de caja y ya se han vuelto flujos de caja presentes. ¿Sí? Y los que siguen de ahí en adelante, pues ya solamente faltan 16. ¿Listo? La tasa, pues ya tenemos una tasa de desmantelamiento, entonces seguimos manejando la misma tasa. ¿Qué hacemos? Los traemos a valor presente. ¿Cómo los traemos a valor presente? Pues con la fórmula del BNA, que es la de los valores netos actuales. Listo. Le damos a aceptar. La tasa, seleccionamos la tasa, en este caso el 6. Luego nos dice la fórmula que por favor coloquemos los valores. Entonces colocamos los valores desde el año 1 hasta el año 16. Listo. Le damos a aceptar. Entonces este valor presente nos quedó en 90.455.451 pesos. ¿Listo? Que es el valor de uso. Ese va a ser el valor de uso del activo. Entonces tenemos costos o valor de realización menos costos de realización de la venta, valor 1. Tenemos valor de uso del activo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Comparar. ¿Qué comparamos? Estos dos valores, valor de realización menos costos de realización de la venta, que es el primer dato, y compararlo frente al valor de uso.
El mayor de los dos será el valor recuperable. ¿Listo? Entonces los ponemos, miremos que el valor del razonable menos costos de realización de la venta dio 8.550.000 y los flujos futuros pues nos da 90 millones. O sea que el valor de uso va a ser el mayor. ¿Listo? Entonces, valor razonable menos costos de realización de la venta, 8.550.000 y valor de uso, mírenlo acá, 90.455.451. El mayor de los dos, ¿sí? Este valor de uso se convierte en el valor o importe recuperable. ¿Listo? ¿Por qué se escoge este? Porque es el mayor de los dos y eso es lo que nos dice la norma internacional. Entonces, escogemos el mayor de los dos. Este valor es el que vamos a comparar frente al valor en libros. ¿Listo? Entonces, el valor en libros que tenemos, lo tenemos acá por un total de 14 millones. Entonces, valor en libros, 14.278.157. Y valor recuperable, que es este, son 90.455.451. ¿Listo? Para este caso, pues no hay deterioro. Miremos que el importe recuperable, ¿sí? No es menor al valor en libros. Mire, hay deterioro sí. El importe recuperable es menor al importe en libros. En este caso es mayor y el valor en libros no es mayor al valor recuperable tampoco. Entonces, en este caso no hay deterioro. ¿Listo? Si por alguna razón esto hubiese dado, por ejemplo, así al contrario, que aquí hubiese dado 314 millones y aquí 12 millones, entonces nos hubiese dado un deterioro, ¿sí? O sea, si hubiéramos puesto datos o nos hubiesen dado datos, por ejemplo, donde aquí nos hubiese dado unos 314 millones, ¿sí? Y el valor recuperable hubiese sido de 12 millones, ahí sí hubiese habido un deterioro de 302 millones, pero no se dio esa situación. En este caso, que no hay deterioro y como no hemos tenido deterioros anteriores para reversar, entonces simplemente aquí no se hace asiento. Si se hubiese presentado esta situación donde se hubiese dado deterioro, entonces ¿cómo registraríamos el deterioro? Pues colocaríamos gasto por deterioro, maquinaria y equipo, máquina deshidratadora por tanto. ¿Listo? Y propiedades, planta y equipo, maquinaria de equipo, máquina deshidratadora, al haber, por tanto. ¿Listo? Y colocaríamos acá para registrar deterioro del año 2 de la máquina deshidratadora. ¿Listo? Eso sí nos hubiese dado algún deterioro. Por eso se lo estoy resaltando acá con verde, para que sepan que esto no hace parte del ejercicio, sino que es netamente de la explicación. ¿Listo? Muy bien. Entonces, así se calcula. Y de aquí en adelante todo se sigue repitiendo lo mismo. Hacemos depreciación, después de la depreciación el desmantelamiento, lo registramos, calculamos valor en libros, calculamos total del valor razonable menos costos de realización de la venta, luego calculamos el valor de uso, después que calculamos el valor de uso del activo, entonces hacemos el comparativo para mirar cuál es el importe recuperable. Y una vez que calculamos importe recuperable, verificamos si hay deterioro y el deterioro se verifica de esta manera. Si no hay deterioro, entonces no se hace asiento. Si no hay deterioro, pero tenemos deterioros de periodos anteriores y tenemos saldo, entonces podemos reversar hasta que alcancemos el saldo que tenemos allí. Y si hubo deterioro, si se presentó deterioro, pues lo registramos. ¿Y cómo lo registramos? Un gasto por deterioro contra una disminución del activo. ¿Listo? Entonces, propiedades, planta de equipo, maquinaria, máquina deshidratadora, medida al costo, porque este es el modelo del costo, disminuyendo de género crédito. ¿Listo? Y el para registrar. Entonces, ahí termina. Este es el modelo del costo. Generalmente el modelo del costo siempre tiende a ser un poco más extenso. ¿Listo? Ahora veamos el otro modelo. El otro modelo es el modelo de reevaluación. ¿Listo? Este funciona un poco diferente.
Entonces veamos el mismo caso, pero por modelo de reevaluación. Aquí está el 190, entonces pongamos esta hojita también al 190. 190. Listo. La medición inicial, miremos, es la misma máquina deshidratadora, son todos los mismos datos. La medición inicial no va a cambiar. El modelo del costo, ¿sí? O el modelo de revaluación solo aplica para la medición posterior. ¿Listo? Entonces, medición posterior. El reconocimiento inicial y la medición inicial quedan exactamente iguales. ¿Listo? Entonces usted toma el valor de la máquina de 10 millones, más los 850.000 de los gastos de transporte, más los materiales de 2.500, más el valor de las adecuaciones por 1.500.000. Y calculamos el valor de desmantelamiento. ¿Por qué? Porque esta máquina hay que desmantelarla el día en que pasen los 18 años y se deje de utilizar. ¿Cómo se calcula el desmantelamiento? Pues tenemos para este caso que nos cobrarían 1.500 de mano de obra, materiales por 2 millones, administración de desmantelamiento por 500.000 y eso nos daría un desmantelamiento el día de hoy de 4 millones. Tiene una vida útil de 18 años, tiene una tasa de inflación proyectada de 4%, tasa de riesgo del 2% y una tasa de mercado o de financiación del 10%. ¿Qué tenemos que hacer? Pues calcular una tasa para proyectar el desmantelamiento. Para esto se hace uso de las fórmulas de las tasas equivalentes. ¿Y cómo se calcula eso? Aquí lo tenemos. 1 más la tasa de inflación por 1 más la tasa de riesgo y lo que dé menos 1. Eso nos da el 6.08%. Este fue lo que hicimos en el ejercicio anterior. No hay variación alguna, ya saben, la medición inicial y el reconocimiento como tal no tienen variación. ¿Listo? Entonces estamos simplemente recortando 6.08%. Entonces el valor de desmantelamiento, ¿de dónde sale? Pues tenemos que llevar este valor actual, ¿sí? Valor presente, lo tenemos que llevar a valor futuro con la tasa que acabamos de calcular. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos los 4 millones, que es el valor presente, lo multiplicamos por 1 más la tasa de interés, que es el 6.08%, y lo elevamos a la cantidad de periodos. ¿Cuántos años? 18. ¿Listo? Y entonces, pues eso nos da los 11.573.459. Entonces, ¿de dónde sale llevar estos 4 millones con la tasa de interés del 6.08 a la cantidad de 18 años? ¿Listo? Y a esto le aplicamos la tasa de descuento, que es el 10%. Entonces, le aplicamos el 10% y nos da el valor del desmantelamiento al momento de la compra. 1.157.346. Y este es el valor que ponemos aquí, que hace parte de la medición inicial. ¿Listo? Entonces, acá lo ponemos. Entonces, costo total de la máquina, 16.007.346. Este valor no lo pagamos, estos sí. Estos se van a ir como una provisión, 1.157.000. Estos, pues hay que pagárselos o ya lo habremos pagado, pues al respectivo proveedor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo reconocemos esto contablemente? Entonces, propiedades, planta y equipo, máquina deshidratadora medida al costo por 16.007.346. Efectivo y equivalentes al efectivo, pues solo lo que se pagó, 14 millones. Y provisión de desmantelamiento, pues 1.157.346, que iría de género crédito. Y el para registrar queda lo mismo. Reconocimiento inicial de la máquina deshidratadora de alimentos, modelo tal. ¿Listo? Datos para la medición posterior. Entonces, miremos datos para la medición posterior. Miren, para la medición posterior se utiliza el modelo de revaluación. Entonces, vamos a utilizar el modelo de revaluación. ¿Listo? Y ya les explico en qué consiste. El valor de mercado de la máquina al año siguiente se encuentra valorado en 16 millones debido a variaciones sustanciales del dólar. ¿Recuerdan cuando veíamos por allá las diapositivas? Las diapositivas mencionábamos unos elementos para
las revaluaciones. Usted hace revaluaciones cuando los valores del mercado experimenten cambios, ¿sí? Y uno de los cambios que más se presenta en el tema de las maquinarias, por ejemplo, es el cambio por efectos del dólar, porque normalmente las maquinarias no se producen en Colombia, sino que son importadas de países como Alemania, Israel, China y otros países, Estados Unidos. Entonces, todas estas maquinarias pues están muy, o varía, el precio varía dependiendo de la tasa de cambio. ¿Listo? Entonces, pues en este ejercicio tenemos variación del dólar. Entonces, eso generó que cuando fuimos a valorar en el mercado nuestra máquina, pues ya se encontraba en un valor de 16 millones de pesos. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Pues calculamos, como vamos a calcular medición posterior para el año 1, entonces hacemos la depreciación. ¿Listo? Entonces, para calcular la depreciación, ¿qué hacemos? Vamos a coger el valor del bien, ¿sí? Y lo vamos a dividir entre la vida útil. Entonces, recordemos que el valor residual, en este caso, es de 0 pesos. Entonces, muy fácil la depreciación, igual a esto menos 0, que es el valor residual, dividido entre la vida útil, que es 18. Entonces, 889.297. La forma de registrarla es la misma que vimos ahorita. Entonces, gasto por depreciación acumulada, por maquinaria de equipo, máquina deshidratadora, 889.297 y disminuimos el activo. Entonces, propiedades, planta de equipo, maquinaria de equipo, máquina deshidratadora, depreciación acumulada, disminuye pues por 889.297. Ve, si ustedes recuerdan, bajo normas locales, cuando registramos la depreciación, existía una cuenta especial para la depreciación, ¿sí? Es decir, nosotros registramos una cuenta de gasto por depreciación, ¿sí? Y entonces colocábamos débito, el valor que diera, ¿cierto? Y la contrapartida era una cuenta, propiamente dicha, una cuenta que se llamaba depreciación acumulada, ¿sí? Y ahí colocábamos el valor, ¿sí? Bajo norma internacional, ya la cuenta como tal ya desaparece, ya se convierte en una subcuenta de la principal. Entonces, si usted tiene una cuenta grande que se llama maquinaria, ¿cierto? Maquinaria, ¿sí? Entonces, dentro de las subcuentas, entonces va a encontrar la depreciación acumulada. Acumulada. ¿Sí? Esto como de pronto para... Sí, ya la cuenta como tal de depreciación acumulada desaparece y se condensa como una cuenta, como una subcuenta de las principales de cada una de las propiedades, planta y equipo. Entonces usted tiene una cuenta que se llama vehículos. Entonces, dentro de las subcuentas, usted va a tener una subcuenta que se va a llamar depreciación acumulada. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan allí muy claro, porque bajo norma internacional, entonces ya la cuenta como tal desaparece y se convierte en una subcuenta de la principal, digámoslo así. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, propiedades, planta de equipo, maquinaria de equipo, subcuenta máquina deshidratadora y auxiliar, depreciación acumulada, por tanto. Listo para registrar depreciación acumulada del año 1 en la máquina deshidratadora de alimentos, ta. Listo. Miren que el reconocimiento inicial y la primera depreciación nos dan prácticamente lo mismo. El desmantelamiento nos va a dar también lo mismo. ¿Qué hacemos? Cogemos el desmantelamiento que teníamos de 1.157.000. Si veanlo acá, 1.157.000. Le aplicamos el 10% y nos da una provisión total de desmantelamiento de 115.000. ¿Sí? Si lo fuéramos a sumar de una vez, nos daría una provisión acumulada de 1.273.000. Listo. Registramos la provisión del desmantelamiento. 115.000. Entonces, gasto, provisión, desmantelamiento, propiedades, planta de equipo, maquinaria de equipo, máquina deshidratadora, débito por 115.000.
Y la cuenta del pasivo, provisión de desmantelamiento de propiedad, planta de equipo, máquina deshidratadora, al haber, por 115.735. Y hacemos el reconocimiento de la provisión por desmantelamiento del año 1 de la máquina deshidratadora. ¿Listo? Entonces, la provisión de desmantelamiento nos queda igual. Sí, se seguirá manejando igual. Ahora, en el modelo de reevaluación, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a mirar si hay valorización o si hay desvalorización de los activos, ¿sí? Por eso se llama modelo de reevaluación, ¿sí? En el anterior era el modelo de costo. En este vamos a utilizar si hay valorización o si hay desvalorización. ¿Listo? Entonces, miremos algo. Miramos el valor en libros. ¿Cómo miramos el valor en libros? Con la misma fórmula de siempre. Cogemos el costo, le restamos depreciaciones acumuladas y le restamos deterioros acumulados, ¿sí? Y eso nos da el valor en libros. Entonces, ¿cuál fue el costo? Pues 16.007.000, mírenlo aquí, 16.007.000. Calculamos una depreciación de 889.000, entonces pues le restaremos estos 889.000. No tenemos deterioros hasta el momento, es nuestro primer deterioro que vamos a calcular, entonces 0. Y la resta, entre este menos la depreciación, pues nos da 15.118.000. ¿Listo? ¿Qué hacemos entonces? Vamos a comparar frente al valor razonable. Entonces, miramos cuál es el valor razonable. Y nosotros dijimos por aquí que el valor de mercado de la máquina para el año se encuentra valorado en 16 millones debido a las variaciones significativas del dólar. Entonces, lo comparamos frente al valor razonable, ¿sí? Y entonces miremos esto que hay aquí. Valor razonable. Si el valor razonable es mayor al valor en libros, entonces ¿qué hay? Hay valorización. ¿Listo? Ahora, si el valor razonable es menor al valor en libros, entonces hay desvalorización. ¿Listo? Entonces miremos lo que ocurrió aquí. Tenemos valor en libros, 15.118.000 y valor razonable, 16 millones. ¿Listo? Entonces, ¿qué encontramos acá? Valor razonable es mayor al valor en libros. Entonces, cuando esto ocurre, miren, valor razonable está mayor al valor en libros. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que se llama valorización. ¿Listo? Entonces, esta valorización nosotros tendremos que registrarla aquí en la contabilidad. Entonces, la vamos a reconocer contablemente en la contabilidad. ¿Listo? Entonces, para ello, hacemos uso de estas cuentas. Entonces, propiedad, planta y equipo, ¿sí? Máquina deshidratadora, revalorización, ¿sí? Entonces, cuenta, subcuenta, y el método que se utiliza. Entonces, método de reevaluación. Entonces, aumenta el valor de la maquinaria en 882.000. Miren, en la diferencia. 882.951. Y vamos a registrar esta cuenta, que esto se llama otro resultado integral, superávit por valorización, por revalorización de propiedades, planta de equipo, maquinaria de equipo, máquina deshidratadora, aplicando el modelo de reevaluación. ¿Listo? ¿Por qué se hace contra esta cuenta? Porque en la norma se menciona que se debe llevar como una cuenta del otro resultado integral. Eso hace parte también de conceptos nuevos que han ingresado a la luz de las normas internacionales. Entonces dice que si se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una reevaluación, esto está en este párrafo de la NIF, ¿sí? Entonces este aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral. Esto hace parte de una cuenta de patrimonio. ¿Listo? Ahí es donde se debe registrar. Entonces, eso no me lo inventé yo, eso viene ahí en las normas internacionales. Por eso las quise
copiar ese pedazo de la norma y pegarlo acá. Para que usted diga, ay, no, es que por allá nos dijeron que eso era así. Entonces, no. Eso viene de los párrafos de las normas internacionales. Entonces, ahí dice, cuando usted utiliza el modelo de reevaluación, entonces, si el activo se le valoriza, ¿sí? Por efecto de la reevaluación que se hace, entonces usted aumenta el activo y lo registra también en el patrimonio. Listo, la contrapartida es una cuenta patrimonial y esa cuenta patrimonial se llama así, otro resultado integral, superávit por revalorización de propiedades, planta y equipo. La subcuenta maquinaria de equipo, máquina deshidratadora y el método, la auxiliar. Entonces, modelo o método de reevaluación. Y pues como es una cuenta de patrimonio, recordemos que el patrimonio aumenta por el crédito. ¿Listo? ¿Qué le colocamos en la descripción? Pues para registrar revalorización de máquina deshidratadora de alimentos, a diciembre 31 del año 2020 o del 2021, dependiendo del año que estemos trabajando. Aquí sería pues año 1. ¿Listo? Y miren, y ahí nos quedó el método, ¿sí? Ahí ya hicimos medición posterior de, utilizando modelo de reevaluación. ¿Listo? Preguntas de esta primera medición posterior bajo modelo de reevaluación. Bueno, entonces si no hay Profe, preguntas, sí, dígame. es decir que ese modelo de revaluación se utiliza es cuando tengo superávit, o sea, cuando me incrementa, cuando es mayor. Si fuese menor, no lo registro. Si fuese menor, entonces ya vamos a ver qué se hace. Si fuese menor, entonces tendríamos que reversar este superávit por revalorización. ¿Sí? Si fuese menor y tenemos, por ejemplo, del año anterior algún superávit, entonces lo primero que tenemos que hacer es reversar. ¿Listo? Lo primero que tendríamos que hacer sería reversar. Y si por el contrario lo que se presenta es, por ejemplo, desvalorización y no tenemos, por decir algo, datos anteriores, entonces esa cuenta la llevaría a resultados. Y cuando hablamos de resultados, estaríamos hablando pues de una cuenta de, de pérdidas, ¿sí? Pues del gasto como tal. ¿Listo? ¿Sí me hago entender o no? O sea, si tuviésemos aquí saldito, si tuviésemos un saldito, a ver dónde es que estamos, aquí. Si tuviésemos un saldito anterior por concepto de revalorización y supongamos acá se dio desvalorización, entonces, ¿qué hacemos? Primero, reversamos todo el saldito que tengamos de superávit por revalorización de la cuenta del patrimonio. ¿Listo? Y lo que quede faltando lo llevamos a una cuenta de gasto. Si no tenemos saldo de revalorización, entonces de una lo llevamos contra una cuenta de gasto. ¿Listo? Que sería un gasto por deterioro, por concepto de revalorización. Pues ya no sería revalorización, de desvalorización, pero se llama propiamente deterioro. ¿Listo? ¿Sí me hago entender o no? Sí, profe, sí. Sí, listo. Entonces, en este caso, hay valorización. Entonces, cuando haya valorización, la llevamos a cuenta de patrimonio. ¿Listo? En este primer caso. Caso 2, se presenta desvalorización. Supongamos que aquí dio 1.000.000. 1.000.000 de pesos. Pongámoslo aquí. 1.000.000 de pesos. Teníamos saldito de revalorización como aquí. 881.951. Entonces, paso 1. Entonces, reverso este saldo. Y la diferencia, ¿sí? Porque medio fue desvalorización. Y la diferencia la llevo al gasto. Estos 118.000 los llevo al gasto por deterioro. Listo, eso es lo que vamos a realizar y para eso tenemos este casito 2
para que ustedes puedan ver toda la mecánica que se les va a dar. ¿Listo? Entonces, espérenme, entonces ya desarrollamos este segundo caso. Entonces, esta sería opción 2. ¿Listo? Usted tenía un saldito de deterioro, entonces lo reversa y el resto lo lleva a gasto por deterioro. Ahora, opción 3. Opción 3. Usted no tenía nada de revalorizaciones, ¿sí? Nunca había habido revalorizaciones o tiene un saldo de revalorización de 0. Entonces no hay que reversar saldo. Entonces, ¿qué hago? Todo lo llevo a una cuenta de gasto por deterioro. Entonces, ¿y por qué si hay deterioro si lo llevo a una cuenta de gasto, mientras que si hay revalorización no lo llevo a una cuenta de ingresos? Porque así es como lo ha establecido la norma internacional para el manejo de las propiedades planta de equipo por modelo de reevaluación. Sí, si miramos, por ejemplo, aquí, miramos acá, entonces dice que en caso de que se presente una disminución, dice, se reconocerá en el resultado del periodo. ¿Listo? Entonces, vea, tal disminución, míralo aquí, cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una reevaluación, que sería lo que pasa cuando se desvaloriza, entonces la disminución se reconocerá en el resultado del periodo. ¿Listo? ¿Y cómo la llevamos al resultado del periodo? Pues llevándola a una cuenta de gasto por deterioro. ¿Listo? Entonces, si hay revaluación, la llevo al patrimonio. Si no hay revaluación, sino que se desvaloriza, entonces, ¿qué debo hacer? Paso 1, disminuir saldo de revaluación. Si no tengo, entonces la llevo al gasto. ¿Listo? O si tengo y me queda faltando, entonces primero reverso todo el saldo de la revalorización y después la diferencia la llevo al gasto por deterioro. ¿Listo? Eso es lo que vamos entonces a hacer para este segundo caso. ¿Listo? Entonces, valorización 882.951. Entonces, llevamos propiedad planta de equipo aumentando contra el aumento en el patrimonio. Año 2. Entonces, miren lo que pasa en el año 2. Dice, se sigue utilizando pues, obviamente el modelo de revaluación y luego, ¿qué dice? El valor de mercado de la máquina para el año siguiente se encuentra valorado en 12 millones debido a variaciones sustanciales del dólar. ¿Sí? El primer año estaba en 16 y al segundo año bajó a 12. ¿Listo? Por el tema del dólar. Entonces, valor en libros es lo primero que necesitamos. ¿Qué hacemos para poder calcular depreciación? Siempre revisamos y empezamos con valor en libros. ¿Qué diferencia hay aquí? Que aquí, si hay revalorizaciones, hay que sumárselas. ¿Listo? Entonces, importante, en el modelo de reevaluación, para el tema de valor en libros, tengo que incluirle también el valor que tenga en la contabilidad de las revalorizaciones. Por eso hace parte de una subcuenta adicional del activo, ¿sí? Además de que registra un patrimonio, pero en el activo, miren que se maneja otra subcuenta o una cuenta auxiliar de la misma cuenta principal. ¿Listo? Entonces, propiedades planta de equipo, maquinaria de equipo, máquina deshidratadora, revalorización y ahí sí, método de revaluación. Entonces, muy importante a la luz de las normas internacionales, si ustedes miraran la máquina deshidratadora, ¿sí? Si ustedes miraran así, máquina deshidratadora, ¿sí? Que esa fuera la cuenta. Entonces, ¿qué subcuentas van a tener? Una al costo que se da en la medición inicial. ¿Qué más van a tener? Van a tener una subcuenta que se llama depreciación, ¿sí? Depreciación acumulada. Van a tener una subcuenta adicional que se va a llamar revalorización. Revalorización. Y van a tener otra subcuenta cuando se presenten deterioros que se llamará deterioro acumulado. ¿Sí? Miren la importancia de las subcuentas a la luz de las normas internacionales. ¿Por qué? Porque ese cuadrito que yo hago acá en el Excel, ¿sí? Este que hacemos aquí,
prácticamente usted lo puede extraer de su libro auxiliar. Entonces usted ingresa a su aplicativo, descarga sus libros auxiliares de esta cuenta y entonces usted va a encontrar que aquí hay un saldito, aquí hay un saldito, aquí hay un saldito, aquí hay un saldito. Pero esto cuando mayoriza, pues realmente va a mostrar el valor en libros propiamente dicho. ¿Listo? Por efecto de las subcuentas que aquí tiene. ¿Listo? Entonces aquí medición inicial, usted lo va a encontrar por 16.007, 346. En la depreciación, entonces en el acumulado, usted va a tener estos 889.000. En la revalorización, usted va a tener este valor de los 881.000. Y en el deterioro, pues se supone que usted va a tener el valor que tenga acumulado de deterioro. En este caso, pues es 0. ¿Sí? Entonces, si usted mira, ¿sí? A nivel del reporte que le genere el aplicativo que usted maneje a nivel contable, pues usted va a tener acceso a estas cuentas, ¿sí? A estas auxiliares. Y entonces usted de acá consolida y saca la información que corresponda. ¿Listo? Entonces, pero muy fundamental, manejen correctamente subcuentas y auxiliares para que les detalle mucho más fácil todo lo que tiene que ver con las NIF y lo puedan aplicar sin enredarse. Listo, entonces tenemos valor en libros de tanto, depreciación acumulada, ¿sí? Entonces ya teníamos una depreciación de 889.000, entonces la ponemos aquí. Tuvimos una revalorización, en este caso de 881.951, y deterioros pues no hemos tenido. Entonces hacemos la operación, ¿sí? Hacemos la operacioncita, y al hacer la operación nos da 16 millones. Listo, ya con estos 16 millones, entonces hacemos el cálculo de la depreciación. ¿Cómo se hace? Entonces ya sabemos valor en libros, que es este, 16 millones, menos valor residual sobre los 18 años de vida útil. Entonces, hacemos la operacioncita y nos da 888.889. ¿Listo? Y lo registramos. Entonces, registramos depreciación. Propiedad planta de equipo, maquinaria de equipo, máquina deshidratadora, auxiliar, depreciación acumulada, créditos por 888.889, gasto por depreciación acumulada, maquinaria de equipo, máquina deshidratadora, débitos por 888.889. ¿Listo? Y el para registrar, depreciación acumulada del año 2 de la máquina, ¿Listo? Después de eso, entonces reconocemos desmantelamiento. El desmantelamiento sigue siendo el mismo que manejábamos. Cogemos el total del desmantelamiento acumulado, ¿sí? Que iba ya en 1.200.000 y algo. Ponlo por aquí. 1.273.000 y le aplicamos la tasa de descuento. Entonces, 1.273.000 por el 10% nos da una provisión de 127.000, que es la que registramos. Entonces, gasto, provisión, desmantelamiento de propiedades, planta de equipo, maquinaria, máquina tal, 127.000. Contra el pasivo, provisión de desmantelamiento, maquinaria, máquina deshidratadora, 127.000. ¿Listo? Reconocimiento de provisión de desmantelamiento del año 2, máquina deshidratadora de alimentos. Y con esto tenemos la provisión. Recordemos que como este elemento tuvo desmantelamiento, entonces el paso va a ser medición inicial. Si la medición inicial, como tiene desmantelamiento, entonces la medición inicial incluye la cuenta de provisión de desmantelamiento. Cuando hagamos medición posterior, entonces siempre va a ser depreciación, provisión de desmantelamiento y mirar si hay valorización o desvalorización. Siguiente año, depreciación, desmantelamiento y mirar si hay valorización o desvalorización. Tercer año, depreciación, desmantelamiento y mirar si hay valorización o desvalorización. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al año 18. Entonces, miremos valor en libros. Entonces, para calcular si hay valorización o desvalorización, entonces miramos el valor en libros. ¿Cómo hacemos? Entonces, el costo, es decir, los 16 millones que tenemos desde el momento en que lo adquirimos, menos las depreciaciones acumuladas que hayan hasta el momento. Entonces, estas 889.000 más estos 888.889,
pues nos vienen dando este 1.778.186. Revalorizaciones, ¿será que las hubo? Claro, en el primer año tuvimos revalorización. ¿De cuánto fue esa revalorización? Pues de 881.000. Entonces, esos 882.000 lo tenemos en cuenta en el valor en libros. ¿Listo? Deterioros acumulados hasta el momento no tenemos. Entonces, hacemos la operación. Entonces, el costo menos la depreciación menos los deterioros más las revalorizaciones. Entonces nos da 15.111.111. Recuerde que si es una revalorización va a sumar, si no la van a restar acá. Sí, es más, le voy a poner aquí revalorizaciones, voy a colocar aquí un más, que es la revalorización suma. ¿Listo? Los deterioros sí restan y las depreciaciones. Entonces, 15.111.111. Lo comparamos frente al valor razonable. Entonces, en este caso, el valor razonable es de 12 millones. Miremos que el enunciado nos dice que por efectos del dólar, entonces se presentaron unas variaciones y comercialmente el bien vale 12 millones. Entonces se compara frente al mercado y está en 12 millones de pesos. Entonces, miramos el concepto. Si el valor razonable es mayor al valor en libros, hay valorización. Pero si el valor razonable, es decir, este que está aquí, es menor al valor en libros, entonces hay desvalorización. Esa desvalorización se llama deterioro. ¿Listo? Entonces, miremos a ver si sí hay o no hay. Entonces, efectivamente, vemos aquí que el valor razonable, mírenlo aquí, es menor a este, es menor el valor en libros, o sea que hay desvalorización. ¿Listo? Entonces, hacemos la restica. 3.111.111 pesos. ¿Listo? Entonces, estos 3.111.111 son los que vamos a a registrar. ¿Listo? Miren que en el año 1 nos había dado una revalorización, ¿cierto? Y la habíamos llevado al patrimonio. Y habíamos dicho que nos había incrementado el valor del activo en 881.951. Entonces vamos a copiar el valor. 881.951. Este era el valor que teníamos de revalorización. Listo. Ahora nos dio un deterioro de 3.111.111 pesos. Colocamos aquí el deterioro. Ese deterioro de ese valor nos va a generar aquí una diferencia. Es igual a 3.111.000 menos los 882.951. Entonces, ¿qué quiere decir? Primero, debo reversar esto. Y lo que me queda faltando lo llevo específicamente al gasto por deterioro, ¿sí? A impactar resultados. Gasto por deterioro. ¿Listo? Entonces, ahí es donde lo debo reflejar. Entonces, primero, vamos a disminuir esta parte. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, propiedad, planta y equipo, maquinaria, máquina deshidratadora, la misma subcuenta que se manejó en un principio, revalorización y al modelo de reevaluación. Inicialmente yo la había registrado de género débito, entonces ahora la registramos de género crédito. ¿Cuál es la contrapartida? Pues la cuenta del patrimonio. Entonces, otro resultado integral, superávit por revalorización de propiedades, planta y equipo, maquinaria de equipo, máquina deshidratadora, la misma que se manejó inicialmente, pero la disminución del patrimonio la registro de género débito. Entonces, primero, disminuyo las revalorizaciones que tenía hasta donde se me acaba el saldo. Entonces, se me acaba el saldo ¿dónde? Hasta los 881.000. Y lo que me queda faltando, ese sí lo llevo a un gasto por deterioro. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Propiedad, planta de equipo, maquinaria de equipo, máquina deshidratadora, deterioro por desvalorización,
efectuando el modelo de revaluación. ¿Listo? Entonces, deterioro disminuye el valor del activo. Entonces, ¿disminuye en cuánto? 2.229.160. Entonces, lo registramos. Contra el gasto por deterioro. Sí, aquí pongámosle, no le puse la palabra gasto. Gasto de deterioro por desvalorización, maquinaria y equipo, máquina deshidratadora y el modelo de reevaluación. ¿Listo? Entonces lo registramos de género débito por 2.229.160. Y colocamos deterioro por desvalorización de máquina deshidratadora de alimentos, a diciembre 31 del año 2. ¿Listo? Entonces miren lo que comentábamos en un principio. Entonces, si hay valorización, entonces lo que hago es aumento el activo y aumento la cuenta del patrimonio. Si al año siguiente hay deterioro, entonces primero disminuyo la revalorización que tuve, que es lo que hicimos aquí. ¿Sí? Estas dos cuentas. Y el resto lo llevo al gasto por deterioro. Entonces disminuyo el activo y aumento la cuenta del gasto. Si no tenía valores anteriores de revalorización, si mi cuenta de revalorización estaba en 0, entonces simplemente, ¿qué hacemos? Registramos la cuenta de la disminución del activo contra el gasto por deterioro. Y ya. Y ahí nos terminaría el ejercicio. Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí. Profe, no, es que es muy, o sea, es repetitivo, pero en cada ocasión hay que aumentarle algo más, o sea, que es de mucho cuidado también de la Sí, información que sí, sí, obtengamos y lo que usted dice, pues uno normalmente en un programa trae los saldos ya imprime y usted trae los saldos en libros, sí, pero sí es como de mucho cuidado y de práctica, porque uno acá sí. pues queda como que sí, bueno, sí, ya sé dónde sale el valor, pero Importantísimo y recomendación que les doy. En toda entidad donde ustedes lleguen o donde ustedes creen desde cero una empresa, si ustedes crean la entidad desde cero porque es una empresa que apenas está comenzando y todo, pues tienen la oportunidad de diseñar todo el plan de cuentas en el aplicativo que corresponda y ustedes pues crean más fácil las subcuentas y las auxiliares. Pero si ustedes llegan a una entidad donde ya todo está creado, entonces deben garantizar el manejo de las subcuentas, ¿sí? Porque en ocasiones no manejan bien el tema de las subcuentas y de las auxiliares y entonces empiezan ustedes a desenredar todo para poder hacer este tipo de registros a nivel contable. Entonces, fundamental el manejo de las subcuentas y las auxiliares. ¿Sí? En ocasiones muchas empresas o algunas empresas llegan hasta la subcuenta y no profundizan más, sino que dejan todo esto así. Y entonces es todo un proceso realizar la desagregación de la información. Porque si en algún momento usted tiene que reversar, por ejemplo, una revalorización y simplemente todo lo tienen hasta aquí, ¿cierto? Máquina deshidratadora y ahí llevaron revalorizaciones, llevaron depreciaciones, llevaron deterioros y todo. Entonces usted tiene que ir a mirar transacción por transacción en los libros auxiliares para poder hacer una reversión de una revalorización. Y eso es un desgaste muy grande. Entonces, fundamental el manejo de las subcuentas y de las auxiliares para que quede de una manera correcta. Listo. Como les mencionaba ahorita, pues acá lo hacemos con un cuadrito, ¿sí? Para no estar, digámoslo así, pues que no lo estamos haciendo en un aplicativo, ¿cierto? Si lo estuviéramos haciendo, por ejemplo, en un laboratorio contable, sería mucho más dinámico en el sentido de que descarguemos el libro y entonces miramos, estas son las subcuentas, esto es lo que he registrado hasta el momento, esto fue lo que se hizo. Pero como hay empresas que no lo manejan así, sino que manejan todo, por ejemplo, a nivel de una subcuenta,
y todo el resto de cosas y operaciones que usted realiza la llevan de manera general aquí, entonces ahí sí toca hacer todo un ejercicio de desgaste, de buscar operación por operación para poder hacer este tipo de registros. Entonces, la invitación es a que en las entidades a las cuales ustedes llegan, replanteen las cuentas a nivel contable. Si tienen que volver a reparametrizar, entonces reparametricen, ¿sí? Que es que para volver a parametrizar me toca llevar algunos saldos a cero, muy seguramente. Sí, les tocará llevar saldos a cero, es decir, hacer una reversión para después poder crear o dejar una cuenta en cero y ahí sí poderle crear las subcuentas y las auxiliares que ustedes necesiten. Entonces, pues se tendrá que hacer esa tarea para poderlo dejar de manera organizada. Si la empresa lo tiene de una manera organizada por sus cuentas, pues felices porque no es sino hacer las operaciones, hacer los cálculos e ir registrando en la contabilidad. Y si les corresponde diseñar desde cero, porque por ejemplo estaban por norma local y apenas van a pasar a NIF, entonces pues es mucho más sencillo porque ustedes desde cero pues comienzan a reestructurar todas las cuentas, entonces no va a haber mayor inconveniente. Pero la invitación es a que ustedes siempre manejen las cuentas auxiliares como corresponde. ¿Por qué? Porque la norma está demandando eso, que la información sea tan clara y tan detallada que le permita dar cuentas de todo. ¿Listo? Entonces, manejen correctamente. Si ustedes no venían de pronto manejando muy bien el tema de las subcuentas y de las auxiliares, esta es la oportunidad para que ustedes fortalezcan mucho más esas competencias. ¿Listo? Entonces, em, la invitación es, sigan estudiando esto, síganlo profundizando, síganlo analizando. Ya saben, siempre deben llegar a sus cuentas y auxiliares dependiendo de lo que se le profundice o lo que exige la norma. ¿Listo? Entonces, digámoslo así, si usted realiza todo a manera de subcuenta y ya, o a manera de, sí, a manera de subcuenta, y no le crean ni una sola subcuenta, si usted lleva un control en Excel aparte, pues eso le va a quedar muy bien. Pero si a usted se le pierde la historia, entonces ahí no va a tener cómo desenredar esa contabilidad, sino hasta el origen de las operaciones. Y eso es un desgaste muy fuerte. Entonces, recomendación, manejo de auxiliares, fundamental. ¿Listo? Porque el procedimiento, todo esto de calcular porcentajes, calcular las provisiones, calcular depreciaciones, eso es sencillo. Eso es muy sencillo. Pero el tema se da cuando empiezan ya a reversar revalorizaciones, cuando reversan deterioros, cuando empieza a ocurrir todo esto. Entonces ahí es donde se hace necesario el adecuado manejo a nivel profesional de las cuentas y las subcuentas. Ah, es que yo soy el contador y tengo 5 auxiliares de contabilidad. Sí, sí, ellos procesarán toda esta información y hasta registrarán esto mucho más rápido que usted. Sí, pero a usted le corresponde hacer la revisión de que se lleve a las subcuentas y auxiliares que son, sí, a las subcuentas correctas y que esto esté parametrizado correctamente y que usted pueda dar solución frente a los diferentes requerimientos de información. ¿Listo? Entonces, independientemente de que usted tenga un equipo de 10 auxiliares contables, 10 tecnólogos, asimismo, o que sean también contadores, no importa, pero si ellos también le están apoyando a usted en su labor y están haciendo una cantidad de operaciones, pues usted debe velar para que toda esta información se registre correctamente y que si usted saca un reporte pueda detallar tranquilamente de esta máquina deshidratadora cuánto es la revalorización, cuánto es el deterioro, cuánto es una depreciación, cuánto tiene por modelos de revaluación. ¿Listo? Entonces, fundamental y por eso se requiere mucho más detenimiento en el análisis de cada reconocimiento contable que se hace. Porque si bien puede que un auxiliar contable procese, pero en última la responsabilidad sigue siendo del contador. ¿Listo? Entonces, esa es la invitación.
es un proceso dispendioso y es un proceso que no es muy complejo, pero que sí tiene que detallarse cada cosa. ¿Listo? Entonces, aquí ya tiene una guía muy buena, ¿sí? Una guía muy buena que le sirve. Todas estas herramientas, guárdenlas, aplíquenlas. Yo sé que en muchas ocasiones por la cantidad de trabajos en la universidad, por el tiempo que queda de su trabajo, las familias y todo, pues a veces no queda el tiempo suficiente para que puedan ustedes coger y retomar todo esto, pero sáquenle un espacio, así sea todos los días, media horita o media horita cada semana o algo, pero siempre vuelvan y revisen todos estos materiales que les van a servir mucho para su quehacer profesional. Listo. Entonces, hasta ahí sigue, ahí está, ahí veremos el tema de propiedades, planta y equipo. Mañana, si Dios quiere, entonces trabajaremos el tema de inventarios. Eso, entonces, para que tengan ahí total disposición. Ahorita les envío este archivo al correo, no, al grupo, para que lo puedan descargar y lo puedan tener ustedes en sus celulares y lo descargan también a sus computadores. ¿Listo? Entonces, espero que hayan aprendido mucho hoy, que se les esté ampliando mucho la visión con respecto a esto de las normas internacionales. Este tema no es tanto para que ustedes se preocupen, sino para que ustedes